Hola jóvenes, mucho gusto saludarles una vez más. En esta oportunidad vamos a trabajar algo en relación a lo que es parte del contenido de álgebra. Especialmente vamos a trabajar lo que son los términos semejantes. Recuerdan que anteriormente ustedes ya vieron lo que es un término algebraico, ya vimos lo que son los monomios, los polinomios, en este caso también el valor numérico de algunas expresiones algebraicas. Y en esta ocasión vamos a trabajar específicamente en los términos semejantes. Parte de la teoría, como ustedes pueden establecer en el espacio que se está compartiendo, pues se indica que los términos semejantes son aquellos que se diferencian en su coeficiente numérico. En otras palabras, lo que nos está queriendo decir es que van a ser semejantes siempre y cuando tengan las mismas variables. Cuando hablamos de variables, se hace referencia especialmente a las letras. Entonces acá aparecen 4 ejemplos para que se puedan ir determinando. Están de 2 colores. Lo que está de color rojo es lo que nos interesa observar, que si es igualito en los 2 términos, por ejemplo acá tenemos el primer término, si este término es igual a este, pero tomando en cuenta únicamente las variables, si son iguales, se consideran semejantes. Entonces recuerden, para que un término algebraico sea considerado como semejante, es muy necesario que tenga las mismas literales, pero aparte de eso, de la parte variable o literal, como se le pueda llamar, también debe tener los mismos exponentes. Entonces aquí ven ustedes un ejemplo, nos aparece 13 al cuadrado b al cubo y el otro es menos 5 al cuadrado b al cubo. La pregunta es, lo que está de color rojo en este término algebraico será igualito a lo que nos aparece de color rojo el otro término algebraico, y nos vamos a dar cuenta de que sí, porque tienen la misma letra, perdón, las mismas letras y los mismos exponentes cada una de las letras, que en este caso ya sabemos que son conocidos como variables. Entonces vemos aquí nos aparece la explicación, que en este caso 13 al cuadrado b al cubo y menos 5 al cuadrado b al cubo sí son semejantes, como nos aparece en la explicación. ¿Por qué? Porque primero tienen las mismas letras, que son a y b. Segundo, los exponentes de cada letra son iguales en relación a la otra letra que es igual a ella. Por ejemplo, aquí es cuadrado y en este otro también es cuadrado. No hay problema, es semejante. Y aquí es b al cubo y en este otro es b al cubo. Entonces, prácticamente son semejantes. Analicemos el otro ejemplo. Aquí nos aparece 2m al cubo n a la 4 y en el otro ejemplo nos aparece 75 onceavos m al cubo n4. Recuerden algo muy importante. Nos interesan las letras. Entonces miremos las letras. Y vamos a analizar que en el primer término algebraico nos aparece m a la 3, n a la 4. Lo que está de color rojo, perdón, es lo que tenemos que comparar. Y en el caso del otro, m a la 3, n a la 4 está igual. Entonces, también son semejantes porque tienen las mismas variables, o sea, las mismas letras y los mismos exponentes de cada variable, ¿sí? Entonces, son considerados como términos semejantes. Lo que está de color negro acá no nos interesa. Por ahora no nos interesa. Solo nos interesa ver si son o no son semejantes. ¿De acuerdo? Veamos el otro ejemplo. Y el otro ejemplo es menos 13 al cuadrado b al cubo c. Y el otro que nos aparece es menos 3 al cuadrado b. Aquí podríamos ir determinando que prácticamente no son semejantes. ¿Por qué decimos que no son semejantes? Para empezar, no tienen las mismas literales. Vean, nos aparece aquí A, B, C. Y aquí solo nos aparece AB. Luego, en el caso de la A, n cuadrado, y acá también tiene cuadrado de exponente. La B tiene 3 aquí, pero aquí no tiene exponente, y aparte no aparece la C. Entonces, prácticamente no son términos semejantes. ¿De acuerdo? Consideremos eso. Bien, veamos otro ejemplo. Y el otro ejemplo es el que nos aparece acá. 45y a la 3 zw al cuadrado y menos 21y a la 4 zw al cuadrado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será semejante o no son semejantes?
Entonces acá analicemos literal o variable por variable. Primero la y. Y exponente 3, y exponente 4. No son semejantes porque son diferentes exponentes. Si aparece la z, y aquí zw cuadrado, y aquí también nos aparece zw cuadrado, pero la situación que nos aparece aquí la y con el 4 de exponente y aquí con el 3 de exponente, prácticamente no nos permiten establecer que son términos semejantes, ¿de acuerdo? Así podemos ir manejando los términos semejantes. Agreguemos un ejemplo. Digamos que acá vamos a agregar 0.5 y le vamos a agregar letras, y las letras que le vamos a agregar son m, n y m al cuadrado. Vamos a ver, aquí m, n cuadrado. Los vamos a dejar de color rojo. Vamos a establecer acá un color especial para poder ir determinando si al final son semejantes o no. Aquí tenemos 0.5m elevado al cuadrado, n. Y lo vamos a trabajar con otro más, que sería 2.5, y agregamos mn al cuadrado, ¿sí? Mn al cuadrado. Bien, veamos si son o no son semejantes. Y cuando establecemos y observamos acá que, recuerden, lo que está de color negro no nos interesa para establecer si son o no son semejantes. Nos interesan las literales o las variables y sus exponentes. Vemos aquí, vamos a agregar otro más. Veamos, otro más. Agreguemos otro más para ir practicando un poco la identificación de los términos semejantes. Veamos, aquí nos aparece un ejemplo. Y lo que vamos a establecer en este caso entonces es lo siguiente. Veamos. Agreguémosle 2.5 y así dejémoslo, vamos a ver, 5.5 vamos a dejar. Bien, veamos pues. De estos tres términos, ¿cuáles sí son semejantes y cuáles no? Aquí vemos que la literal m cuadrado n y en el otro es mn cuadrado no son iguales, porque aquí la m tiene exponente 2 y aquí la m no tiene exponente. Por esa misma razón, entonces no son términos semejantes. Miremos el otro. 5.5 mn cuadrado, ¿con cuál sería semejante? Sería semejante con este, ¿verdad? Entonces, estos dos que nosotros vamos a resaltar acá, sí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma literal, ¿sí? O sea, las mismas letras, m y n, y el mismo exponente cada uno. La m no tiene, y aquí también la m no tiene, n cuadrado sí tiene aquí, es cuadrado, y aquí n cuadrado también. Prácticamente esos dos sí tienen. Este de acá, como no tiene, sí tiene exponentes, pero no son iguales a los demás, no es semejante con los otros dos términos. Así se van manejando los términos semejantes. Bien, ¿qué pasa cuando términos semejantes? Se pueden, como lo indica acá, reducir. Y cuando se hace referencia a reducir los términos semejantes, se está indicando que se pueden convertir, de tres términos semejantes, se pueden convertir en uno solo. Cuando se pueden convertir en uno solo, o pueden ser 4, pueden ser 5, y que se conviertan en uno solo, o sea, se suman o se restan, depende de qué operación sea, se le llama reducción de los términos semejantes. Para poder aplicar la reducción de términos semejantes, lo único que tenemos que hacer es recordar lo que aplicamos con la suma y con la resta. ¿Recuerdan ustedes cuando trabajamos la suma y la resta y que dentro de ellos se establecían que signos iguales se sumaban y signos contrarios se restaban? Lo mismo vamos a aplicar, solo que ahora hay una diferencia, que ahora tienen letras. Es lo único que va a cambiar. De ahí todo lo demás que ya hemos venido trabajando anteriormente nos va a servir. Entonces veamos estos ejemplos que nos aparecen aquí. Veamos. Aquí nos aparece esta expresión algebraica. Menos 5a, menos 3a, menos 4a, menos 2a. ¿Sí? Todos tienen la misma literal, o sea, la misma letra. Todas las letras tienen el mismo exponente. Cuando no tienen exponente, recuerdan que vimos en las propiedades de las potencias que cuando no tienen exponente es porque llevan el número 1. Entonces, en este sentido, ¿qué hacemos?
Cuando todos son semejantes, como está la explicación acá, lo que procede es trabajar únicamente con los coeficientes numéricos. Recuerdan que ustedes trabajaron las partes de un término y los coeficientes numéricos hacían referencia especialmente a los números que tenían del lado izquierdo de las literales o de las variables. Entonces vemos acá el menos 5, aquí tenemos menos 5, que es este, ¿verdad? Menos 5, tenemos el menos 3, tenemos el menos 4, tenemos el menos 2. ¿Recuerdan ustedes la ley de los signos de la suma y la resta? Signos iguales, recuerdan que se suman. Entonces acá, estos números que vemos acá son prácticamente los mismos que están de este lado. Signos iguales se suman, menos 5, menos 3, menos 4 y menos 2, nos da al momento de sumarlos, nos da 14. Como todos son negativos, le agregamos el signo menos. Entonces nos quedaría menos 14 y la letra que se le va a agregar solo se va a copiar. O sea, solo se va a agregar la letra A. Y al final la respuesta sería menos 14A. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Lo mismo en este caso. Miren acá, solo tenemos la letra M, ¿sí? Que es la misma en todas. Y prácticamente como es la misma, se va a copiar entonces. ¿Y qué hacemos con las operaciones? ¿O qué hacemos? ¿Qué operación hacemos? Depende de lo que tengan los números. Acá recuerden que el número 3, como no tiene signo, es positivo. Cuando uno no tiene signo, es positivo, ¿sí? Entonces sería más 3, más 6, más 4. Signos iguales se suman. 6 y 3, 9 y 4, 13. 13, le agregamos la letra M y hemos finalizado. Así se queda, sencillo. 13M. Pero acá, ¿qué signo le podemos agregar? El más 13M es igual a solo 13, ¿sí? El signo más no se escribe en una respuesta, excepto si nos fuera a servir, ¿de acuerdo? Ahí prácticamente finalizamos. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Menos 8AB, menos 6AB, menos AB, ¿sí? Porque aquí me aparece menos 15AB. Si aquí hay 8 y 6 me da 14. Ah, porque cuando hay un término algebraico que no tenga signo, perdón, que no tenga número, no tenga parte literal, perdón, coeficiente numérico, es porque lleva el número 1. Entonces aquí por eso 8 más 6, 14 y 1, 15. Como todos son negativos, se le escribe el signo menos. Menos 15 a B. Así nos quedaría prácticamente la respuesta de este otro ejemplo. Trasladémonos ahora a otro ejemplo interesante. Este de acá. Veamos. Menos 135 m a la 5 más 150 m a la 5. Por ser m a la 5, y aquí también m a la 5, se puede reducir. Pero si no fueran iguales en su letra y en su exponente, no se puede trabajar. ¿De acuerdo? Se quedaría así nada más. Pero aquí, como tienen la misma parte literal y el mismo exponente, sí procede la resolución. Y aquí tendríamos la operación menos 135 más 150. Aquí está, miren. 150 menos 135. ¿Qué signo le agregamos a nuestra respuesta? Veamos acá. Tengo 150 y me quitan 135. Recuerdan ustedes que nos va a quedar 15. Aquí hay un error. Aquí el signo prácticamente no es menos, es positivo. ¿Por qué es positivo el signo de la respuesta? Es positivo el signo de la respuesta porque en este caso, ¿cuál es más grande? ¿El 135 o el 150? Recuerdan ustedes, cuando tienen signos diferentes, se restan. Y al resultado se le escribe el signo del mayor. Entonces, en este caso, el mayor es 150 y su signo es positivo. Por eso la respuesta es más 15 y solo se copia m a la 5 o solo 15 m a la 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, vamos a ver, aquí también estaría mal, lo vamos a corregir de una vez. Ahí estamos. Y así nos quedaría prácticamente la respuesta de este otro ejemplo. Miremos otro ejemplo interesante. Menos 850 al cubo b a la 6, más 850 al cubo b a la 6. Resulta que tienen los mismos o las mismas variables y los mismos exponentes, sí son semejantes. Signos contrarios, recuerdan, más 850 menos 850. Signos contrarios se restan y nos quedaría prácticamente
cero, ¿verdad? Recuerden que el cero no lleva signo. No es ni positivo ni es negativo, es neutro. Por eso no lleva signo. Cuando es cero, entonces, ya no le escribimos las letras. Se queda prácticamente así, cero. Otro ejemplo que nos aparece acá es menos 29e más 28e. Como es la misma letra o la misma variable, la e solo se copia y se resuelve lo que está de color negro, menos 29. Más 28, recuerdan que en este caso, signos contrarios se restan. Tengo 29, me quitan 28, me queda 1, pero ahí no está el número 1. Ah, porque el número 1 no se escribe. ¿Sí? Cuando nos da 1 no se escribe, solo se escriben las letras. Pero si no tuviera letras, ahí sí escribimos el número 1. Y en este caso, escribimos el 1 y el signo que voy a escribir es el signo menos. ¿Por qué el signo menos? Ah, porque el mayor aquí es negativo. Y este que es positivo, no hay problema. Solo nos ayudaría para indicarnos que vamos a restar, porque son signos contrarios. Y nos quedaría como respuesta final menos e o menos 1e, como está aquí la explicación, que es equivalente. ¿Sí? Equivale a lo mismo. Muy bien, eso sería prácticamente para reducir términos semejantes. Y veamos otro ejemplo. Interesante, un ejemplo acá. De la misma forma que los números anteriores, recuerdan que cuando hay varios números, que hay positivos y negativos, recuerdan que hacíamos. Separábamos los positivos y aparte los negativos y hacíamos las operaciones. Pues es lo mismo que sucede en este ejemplo. Miren, aquí hay otro ejemplo. Menos 20x más 5x más 8x menos 17x más 4x menos 10x más 7x y menos 13x. Resulta que todos tienen la misma parte literal. Pero veamos qué sucedió. En este caso, lo que sucedió es que yo puedo trabajar de dos maneras. Una es separar todos los negativos, aquí un negativo, aquí hay otro negativo, aquí hay otro negativo, y juntarlos. ¿Recuerdan eso? Juntamos todos los negativos, que son menos 20x, menos 17x, menos 10x y menos 13x. Total, como todos son negativos, la respuesta, todos los signos que son iguales se suman, ¿recuerdan? Y se suman todos estos negativos y me da 60. ¿Qué signo le escribo? El signo que tienen todos, que es negativo, menos 60. Y le agrego la letra X. Ahora juntemos todos los positivos de este ejercicio. Aquí tengo más 5x, más 8x, más 4x y más 7x. Miren, los ubiqué aparte y aquí están. Al momento de trabajarlos, entonces, una vez más, como todos son positivos acá, se suman, ¿verdad? Signos iguales se suman. Y al sumar 5 más 8 más 4 más 7, me da un total de 24 y le agrego X. ¿Sí? Bien, ahora ya tenemos dos respuestas. Un negativo y un positivo. ¿Qué hacemos con estas dos respuestas? Este negativo y este positivo, ¿qué hacemos? Recordemos, signos contrarios se restan. Y aquí están, miren, signos contrarios se van a restar. 60 menos 24 nos queda 36. Aquí está. Le agregamos la letra X. Y el signo que le vamos a agregar va a ser el del mayor. ¿Cuál es el mayor? 60 o 24. El mayor valor absoluto es 60. Entonces, ¿qué signo tiene? Negativo. Por eso mi respuesta es menos 36x. Y hemos finalizado otro ejemplo más. Para poder finalizar con nuestra clase de hoy, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean, aquí es un poquito más complicadito, pero se puede resolver. 6x a la 3 más 3x al cuadrado más 8x más 5x al cuadrado más 5x al cubo menos 3x. ¿Qué problema? Miren, porque no tienen la misma letra, pero no tienen los mismos exponentes. Este tiene 3, este tiene 2, este no tiene. Cuando no tienen es 1, ¿recuerdan? Este tiene 2, este tiene 3 y este tiene 1. Entonces lo que hacemos es clasificarlos y juntar a los que son iguales primero en letras, ¿sí? Entonces acá por eso ustedes pueden observar que quedaron de colores diferentes para que ustedes lo pudieran comprender de una mejor manera. Se usaron colores y para poder explicarlo de una manera más fácil. Entonces acá se utilizaron los colores siguientes. Primero, pues se utilizaron para los exponentes que son iguales, en especial
cuando hablamos de, vamos a ver, permítanme, cuando hablamos acá, o cuando se habla, mejor dicho, de los iguales, no son iguales x a la 3, los voy a colocar de color amarillo acá. X a la 3, x a la 2, x, ¿sí? X a la 2, aquí es x a la 3, y aquí es x. No son iguales. No se pueden reducir todos como hicimos anteriormente. Entonces tenemos que hacer grupos. Y para hacer grupos hacemos lo siguiente. Clasifico los x a la 3 primero, que es el más alto de los exponentes, y los ubico juntos. Aquí también los dejé de color celeste. 6x a la 3, que es este de aquí arriba, y le busco otro que sea x a la 3. ¿Dónde hay otro x a la 3? Aquí está, miren, otro x a la 3. Lo llevo con todo y signo, ¿sí? Más 5x a la 3, más 5x a la 3. Estos dos ya son semejantes, miren. Ahora buscamos, como ya no hay otro x a la 3, vaya, ahora busquemos x a la 2. Y aquí tenemos 3x al cuadrado, aquí está, miren, lo dejé de color rojo, y le voy a buscar otro x al cuadrado. Este no, aquí hay otro, miren, aquí está, 5x al cuadrado, bueno, aquí está, 5x al cuadrado. Ya no hay otro x al cuadrado, bueno, entonces busquemos los otros, que son, por ejemplo, solo lo de x, más 8x, aquí está, lo dejé acá, con color morado, ¿verdad? Más 8x. Le busco otro que tenga solo x, es este menos 3, menos 3x, ¿sí? Ya los logré separar y logré dejar juntos a los que tienen la misma letra y el mismo exponente. Acá los dejé de colores. Nos va a servir. Entonces venimos y hacemos grupos, ¿sí? Los asociamos dentro de las propiedades que recordamos de la suma y de la resta, la propiedad asociativa. Este va a ser un grupo, aquí está, 6x al cubo más 5x al cubo, más el otro grupo sería lo que está de color rojo, más 3x cuadrado más 5x cuadrado, muy bien, y el último grupo más 8x menos 3x, ¿sí? Ahí prácticamente tenemos el otro grupo. Vamos a ampliar un poquito más acá el espacio, ahí estamos, así se logra observar de una vez. Muy bien, ya los tenemos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Muy bien, ahora tenemos que resolver los coeficientes numéricos. ¿Cuáles son los coeficientes numéricos? Los números que están de color negro. Cada paréntesis es una respuesta. Y aquí tenemos, les quitamos la parte literal, que es x a la 3, y lo dejamos afuera. Y lo que queda adentro serían solo los números, que sería 6 más 5. Aquí está, miren, 6 más 5. Más, en el otro grupo sería x cuadrado, lo voy a quitar, x cuadrado porque es el que tienen los dos, y solo voy a dejar los números para que se puedan operar o resolver. Más 3, más 5, son estos dos números, miren. Y el otro grupo, quito la x y solo nos quedarían más 8 menos 3. Venimos ahora y lo resolvemos. Resolvemos lo que está aquí. 6 más 5 nos quedó 11, x a la 3. Más x cuadrado, 3 más 5, 8. Más x, 8 menos 3 o más 8 menos 3, 5. ¿Sí? Hemos terminado con resolverlo. Pero ahora dejémoslo en orden. Y dejarlo en orden significa tener primero el número y después, o en este caso el coeficiente numérico, y después la parte de la variable, la parte literal, o sea, las letras. Entonces, da como respuesta final, primero, coeficiente numérico de este otro, de este ejercicio de acá. El primero es 11, dejamos el 11 y solo le agregamos x al cubo. El siguiente sería 8, aquí está, es el número 8, y le agregamos x al cuadrado. Y por último, 5 más 5, ¿verdad? Más 5 y le agregamos x. Y con esto hemos finalizado parte de la explicación de esta forma de reducir los términos semejantes. Hay que practicarlos y para eso aquí hay algunos ejercicios que hay que resolver que se entregarán según las indicaciones solo como voy a estar en la plataforma, ¿de acuerdo? Finalmente, después de haber observado este video, pues vamos a llegar al espacio para poder conectarnos y que ustedes conectarnos en una conferencia virtual y en ese sentido ustedes puedan plantear sus preguntas. Entonces, ya de esa manera para poder ir reforzando el aprendizaje de lo que estamos trabajando en esta ocasión. De acuerdo, jóvenes, un gusto haberles saludado. Que Dios me los bendiga siempre y nos miramos primeramente dentro de las clases
de manera sincrónica. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Hasta luego.